grande de tener acá con nosotros al coronel Santiago Alonso. Muchas gracias por venir. Le agradezco a usted que me ha invitado. No, pero nos conocemos hace muchos años, así que... Sí, yo creo así que es. más o menos deben ser 17, 18 años que nos conocemos. Pero hace mucho no nos veíamos, Hace ¿no? mucho no nos veíamos, sí. A raíz de un programa que yo hice hace unos meses atrás de Plan Andinia, tuve que volver a releer la famosa bajada de línea que hizo el rabino Gordon en 1971 en su visita a Buenos Aires en la sinagoga de Perú 623, la Herrera Paso. Paso 623. Y uno cuando la lee de vuelta y ve la situación argentina actual, que es un calco de lo que dijo este hombre hace ya 47 años, es como, digamos, ya estamos en la etapa final, ¿no? Bueno, el llamado Plan Andinia, como todo plan, se descubrió o se empezó a difundir a partir del año 69, fines de los 69, de los 60, principios de los 70. Esos planes no son fijos, los planes por sí, en términos políticos y estratégicos, no son cosas firmes, determinadas, sino que se van adecuando a las circunstancias, a las oportunidades y a las características de la situación internacional y local. Es probable que ese plan, se conoce eso como el original, debe haber sido varias veces modificado y adaptado. Hoy no sabemos cuál es el plan en vigencia, ¿no? Quien dirige eso lo va modificando, lo va mejorando y va aprovechando las circunstancias favorables y neutralizando las desfavorables. Bueno, da la impresión, por los sitios Ahora, que están dando, que hay... Yo lo que rescato de ese plan Andinia original, porque después ya no hay otra versión o no la conozco, actualizada, lo que rescato de eso es, digamos, que de eso que se difundió en los años fines de los 69, de los 60, principios de los 70, que de eso se ha cumplido y sobre eso señalar y resaltar qué es digamos, qué efectos ha producido en la sociedad argentina esa parte, porque deben haber otras partes posteriores que nosotros, o por lo menos yo no las conozco, y que desconozco los efectos que ha producido. Pero yo creo que esa fue la piedra fundamental para la desintegración de la Argentina y estuvo dirigida particularmente a la destrucción de las Fuerzas Armadas. Esa parte. Después habrán venido otras que fueron tomando como blanco distintos sectores de la sociedad argentina o de la actividad económica, política, cultural, religiosa, etc. Si el rabino Gordon hace hincapié en la destrucción de las Fuerzas Armadas, varias veces lo nombra. Esa es clave para entender por qué hoy hay en situación de detenidos y prisioneros de guerra más de casi 2.000 oficiales, jefes oficiales, suboficiales y personal civil de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo en eso tengo una cosa que a mí siempre me quedó grabado, que, a ver, los que manejaban, los que dirigían el proceso, tampoco se hicieron cargo nunca de la verdad como se produjeron los hechos. Mandaron a sus camaradas. Bueno, es que lo que pasa que en esa época, bueno, yo en esa época era antiguo teniente primero, no estaba acá en Buenos Aires, pero en esa época hablar del plan Andinia ya causaba un revulsivo
en general en los cuadros de las Fuerzas Armadas y en los mandos superiores, porque había una postura claramente antinacional en ese aspecto. Diría yo que había un temor a hablar de ese tema. Y a pesar de que uno alguna vez conversó con algún superior y le advirtió qué es lo que eso decía y cuál era la consecuencia, y que por lo menos había que tenerlo en cuenta para no caer en ese error que era el propósito que ellos buscaban. Bueno, uno era demasiado moderno como para que le llevaran el apunte, ¿no? Si no estaba en la agenda de esa gente. No estaba porque creo que la ignoraban. Había una gran ignorancia y un gran temor reverencial a menear en esos asuntos que creo que son consecuencias del terror sembrado a raíz del Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo el mundo estaba vacunado contra eso, contra el nazismo. Claro, porque el Holocausto es algo que surgió en la década del 60. Sí, más o menos, un poquito antes, pero ya entonces ya empezó a ser prohibido tocar esos temas. Uno era catalogado de fascista, de nazi, de antisemita, y eran cargos difíciles de levantar. Hoy no se puede tocar eso. No, hoy es peor todavía. Eso fue empeorando con el tiempo, empeorando para encontrar la verdad. Y así es como ellos se blindaron ante esa evidencia y cometieron los errores que precisamente el Plan Andini habla y buscaba que se provocaran. Pero bueno, ya pasó. Y la situación hoy, uno cuando ve hoy la Patagonia, yo creo que no está solo dirigido a la Patagonia, creo que era un gran objetivo, no lo descarto, pero en realidad ellos digamos, la Patagonia la nombran poco, en el plan mismo. Es todo el país. Es todo el país. Todo el país. Es todo el país. Exactamente. Rabino Gordon en su momento lo dice. Y cuando uno lee lo de Herzl en el Estado judío, que fue quien habla por primera vez, ¿no? En el Congreso de Basilea, después en su libro El Estado judío, 1898 creo que fue. Sí. Cuando él habla de la Israel en Palestina 50 años y después venía lo de la Argentina. Claro, hablaban de la totalidad. No, él no hablaba de la Argentina, habló de la Argentina como alternativa para instaurar el Estado. Después se borró la Argentina. Pero había una colonización a principios del siglo pasado. Bueno, eso fue anterior a los congresos sionistas. Esas fueron iniciativas de Rothschild, por un lado, y de el barón de Hirsch, por otro. No, pero Rothschild fue el que armó el congreso sionista. Bueno, sí, pero era, digamos, Rothschild armó promovió la colonización de Palestina y la ida de judíos a Palestina antes de que el sionismo tuviera existencia legal. Y Hirsch lo mandó, hizo esa colonización y financió esa colonización acá en la Argentina, Entre Ríos y otros lugares. Sí. Pero de todas formas, yo creo que había vasos comunicantes con ellos, no eran emprendimientos totalmente aislados. Creo que eso respondía a algo, nunca hubo una prueba. Después recién viene la inmigración judía askenazi de Rusia como resultado de los pogroms y posteriormente muy pocos después de la Revolución Rusa, ¿no? Por eso, al referirme a esto, digamos, esta relación o esta aspiración de hacer de la Argentina un enclave judío como pensaba Herzl, hay que repasar o revisar así. Después los que nos escuchan tendrán que investigar. Algunas referencias vamos a proporcionar de libros, de bibliografía, para que tengan idea de qué se trata.
porque algunos cuando hablan, se habla de este tema y dice, pero no, ¿cómo se va a instaurar un Estado en la Argentina? Eso está absolutamente prohibido por las Naciones Unidas y por los tratados internacionales, el derecho internacional. Bueno, así era con Palestina también, aunque más dudoso. Sí lo manejan ese sonido. Sí, bueno, el problema es que la gente no lo sabe y muchos no lo quieren saber, ¿me entiendes? Ese es el problema. Por eso antes de entrar en el tema específico, yo quería romper con algunos tabúes que hay en la gente común, ¿no? Que son nuestros interlocutores diarios en todos lados, gente común. Hay una creencia atávica acá entre los argentinos, entre nosotros, que proviene de la educación liberal masónica con que hemos sido colonizados, recolonizados, a partir de la derrota de Caseros en 1852. Los hechos históricos, cualquiera sea su naturaleza, hay esa concepción de que los hechos históricos, cualquiera sea su naturaleza, las circunstancias, los personajes, siempre el sistema cultural, educativo, de los medios de comunicación, los presentan como producto de la casualidad, del azar, de una realidad puramente agonal. No hay conspiración, no hay planeamiento previo para que eso haya sucedido. Sucedió porque, bueno, tenía que suceder o por el encuentro de personalidades que no negociaban o muy contradictorias entre sí y por lo tanto provocaron una crisis. Eso no es así. Los hechos históricos se planean, porque por eso el hombre es esencialmente racional y está dotado de una voluntad inteligente. No hace cosas al azar, las planea, las prepara y según las circunstancias irá juntando el poder y los recursos para provocar esas circunstancias que lo van a favorecer y a obtener sus beneficios y objetivos, ¿no? Por eso yo quiero romper esa idea, muy de los argentinos, muy de los argentinos. En cualquier discusión de gente común siempre se plantea eso. Es la escuela de Grondona y de este señor Neustadt, que educaron durante 30 años a través de la televisión, que no hay explicación a los hechos. Nadie explicaba, ellos nunca explicaban por qué había pasado eso, qué había detrás de eso, nunca explicaba, los presentaban. Y al final de cuentas era el capricho de uno, la ocurrencia de otro, el choque de interés entre uno y otro, y así nomás quedaba. Nadie daba una explicación profunda. Y al que trataba de dar una explicación más allá de lo que se ve en el escenario, lo tildan de conspiracionista, de alguien que está viendo cosas que el resto no ve. Evidentemente no de balde, en su novela Cosnivy, de Israeli, que fue el primer ministro en 2 oportunidades de Inglaterra, en esa novela él dice que lo normal de que detrás del escenario hay personajes que manejan las cuerdas detrás del escenario y que inclusive le agrega más, que esos que manejan las cuerdas tienen un alto componente racial, sin aclarar a qué se refería ni qué significaba. Es decir, le agrega más todavía. El otro elemento también que yo quiero deshacer y aclarar, porque si no, no tiene sentido
las personas que estén escuchando o viéndome sigan haciéndolo. Si no, abran un poco la mente, abran un poco el espíritu y la inteligencia. Estos señores, esta corriente cultural después de Casero, poco analítica, poco crítica, sin espíritu crítica, nos enseñó a que los hechos deben ser analizados aisladamente, sin conexiones, sin antecedentes, sin causa ni consecuencia. Es decir, es como si usted cada hecho histórico lo pone en un casillero que no tiene nada que ver con otro que está en otro casillero y ahí no están intercomunicados. Pareciera que no estuvieran intercomunicados. Claro, si uno tuviera que explicar eso, aparece un factor decisivo en la historia de la humanidad y especialmente de Argentina a partir de 1852 y particularmente a partir de 1861 después de la batalla de Pavón. Tendría que explicar la masonería. Y acá la batalla de Pavón, a partir de la batalla de Pavón. Entonces habría que explicar eso. Y como eso no es secreto, y ningún profesor de historia, ni en los institutos secundarios, pues mucho menos en los primarios, ni en las universidades, toca el tema de la masonería, que ha sido, ellos reconocen, la masonería oficialmente, que tuvo 13 presidentes pertenecientes a su secta, pero nadie enseña qué es la masonería. Entonces hemos tenido 13 presidentes y está prohibido, es un tema prohibido, nadie lo enseña. La presentan como una entidad filantrópica. La entidad filantrópica hace caridad laica, no religiosa, caridad laica. Es lo que los católicos llamamos caridad. Ellos la hacen filantropía. Bueno, ese es un problema, porque si se explica las conexiones, eso evidentemente las conexiones hay en la historia. Hay causas y efectos, hay personajes que están relacionados con uno y con otro. Y ese rol, a partir de 1852 y particularmente después de la batalla de Pavón, acá en Argentina, se hizo a través de la masonería. Y nadie explica, nadie quiere explicar. Eso se sigue manteniendo oculto. El retiro de Urquiza de Pavón cuando tenía la batalla Sí, de eso, Granada. sí, son dichos. Científicamente ningún profesor le va a enseñar eso. Hay otra creencia también atávica en los argentinos que creen como un dogma de fe que los tratados internacionales son eternos, que la sola pertenencia a las Naciones Unidas garantiza la independencia del país y que las controversias entre las naciones se resuelven exclusiva y pacíficamente en el Tribunal Internacional de La Haya. Ese es el diplomatismo, el exceso de la importancia de la diplomacia, de la diplomacia pacifista. Es decir, acá no hay necesidad de Fuerza Armada, no hay necesidad de ninguna precaución, de ninguna prevención, de ningún orden, en ningún ámbito, porque nuestra libertad e independencia está garantizada porque firmamos un papelito en las Naciones Unidas y todos se han comprometido a respetar esos ítems del derecho internacional. Hay 5 o 6 países que tienen derecho a no respetarlo. Bueno, evidentemente ningún conquistador del mundo en ninguna época de la historia respetó los papeles, ninguno. Así que ese es otra creencia dogmática, un dogma de fe laico, por supuesto que alimentado por la misma masonería, evitar cualquier otra interpretación que salga de este pacifismo que invita a la entrega, al desarme y a la derrota, sin
con anterioridad a que los hechos se produzcan. Finalmente, complementario con esta idea, mala idea de los argentinos, mala cultura, es una parte de la cultura argentina, nos dice que la hermandad, la fraternidad entre los pueblos, la historia común, el derecho internacional y el anhelo de mantener la paz universal garantizan los derechos de los pueblos. Eso es una aberración, pero es una creencia. Es una creencia muy difícil de superar, que se superó a medias durante la guerra de Malvinas y por un mes. Después, como los resultados fueron otros, por supuesto, volvieron a la carga y reforzaron esta idea. Nada que implique el uso del poder y ni de la violencia. Como si los estados hubieran renunciado todos a la violencia, al poder y a la autodefensa. Nosotros renunciamos a eso de hecho y voluntariamente, porque hemos permitido la destrucción de las Fuerzas Armadas. Entonces, evidentemente, ese axioma político-cultural de los argentinos se ha cumplido. Ese axioma se ha cumplido. Si acá en Argentina se quiere mantener la independencia a ultranza y hay que reculturalizar la población argentina y sacarle de la cabeza estas ideas que son predominantes. Bueno, vamos a entrar en los antecedentes. Uno de los antecedentes más importantes dice, pero no, acá cómo... No, esto siempre hemos sido una nación, está toda la frontera delimitada, está todo arreglado. Bueno, vamos a un antecedente histórico precisamente de la instalación de un Estado judío en la colonización de América del Sur, que fue dado por la conquista por parte de los holandeses de la colonia Nova Holanda en el Brasil, en el noreste, en la zona de Recife, Pernambuco, Natal, es decir, en la parte donde el Brasil, la punta esa que se proyecta sobre África. Eso fue conquistado de 1630 a 1654 por una decisión política del Reino de Holanda, auspiciada, llamada, pedida por los pobladores de esa zona, que eran precisamente los señores que traficaban y comerciaban con el azúcar, que había reemplazado al palo Brasil ya como segunda explotación de mayor importancia. Estos señores de grandes extensiones y en las plantaciones de azúcar y de gran producción, obviamente a eso se agrega el tráfico negrero. Manejado, sabemos por qué. Bueno, los que estaban ahí en esa zona, Brasil tuvo una colonización un poco, yo diría bastante laxa respecto a la española, lo cual no quiere decir que en España haya habido también faltas de control. Pero el Brasil prácticamente fue colonizado por los cristianos nuevos, es decir, los judíos que fueron expulsados de Portugal y obligados a convertirse al cristianismo, y como un lugar de, digamos, preferente para que fueran a habitar y sacarlos de ahí de Portugal, fue mandarlos al Brasil. Esta gente obviamente no solo salió con un gran resentimiento, sino
con todas sus riquezas. Y ellos fueron los que industrializaron, fueron los que promovieron el cultivo del azúcar, la industrialización y el comercio, porque ellos quedaron con sus contactos en Europa. Por lo tanto, el comercio del azúcar y negrero era de ida y vuelta, porque eran el mismo grupo de personas, ya sea por creencias religiosas comunes, por una supuesta hermandad de raza o por pertenecer a una misma religión, etcétera, etcétera, o una misma cultura, tenían comunicación directa comercial con Europa. Ellos son los que piden que venga una expedición y se instaura un reino judío, netamente judío, no era otra, bajo la protección de Holanda, que manda una flota de más de 70 navíos, arrasa con Olinda, Recife, toman todos los puntos sobre la costa, porque la colonización brasilera fue sobre la costa, recién después se entró al interior de Brasil. Y eso, ellos constituyeron un reino. Y a los portugueses les resultó muy difícil sacarlos. Son 30 años de guerra que terminan, 34 años de guerra que terminan en la batalla de los Guarapes. Se pueden ver los fuertes que hoy todavía permanecen casi intactos, los fuertes típicamente holandeses que construyeron, las fortalezas muy bien hechas sobre la costa. ¿Y después que los echaron? ¿Dónde se fueron esos judíos? Tenían su bandera, su escudo, todo como una nación independiente. La flota que operaban con la flota holandesa que los protegía, y por lo tanto ellos eran un reino separado dentro de lo que supuestamente eran territorios de Brasil o asignados al Brasil. Cuando termina pueden finalmente, porque el núcleo base de la colonización brasilera, numéricamente en importancia, estaba más al sur, en Río de Janeiro. Los alrededores de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais. Cuando esa guerra termina, se restablece el control sobre ese antiguo reino o ex reino. Los portugueses expulsan, identifican a quienes pudieron haber sido los que trataron, indujeron, propiciaron y ayudaron a que esa invasión se concrete, y los expulsaron. Gran parte de ellos vino a Buenos Aires y la otra parte fue expulsada a las Antillas, y de las Antillas pasó a Nueva Holanda, en lo que sería la ciudad de Nueva York. Y ahí es donde ellos son los creadores de la pared, la famosa pared del Wall Street, la pared de la calle. Una parte vino a Buenos Aires. Una parte vino a Buenos Aires, que ya estaba poblada por mucha gente portuguesa conversa, o pseudo conversa, o marranos, como se los llamaba, que falsamente se convirtieron al cristianismo, pero que en realidad seguían practicando secretamente su religión original judía. Estamos hablando del siglo XVII. Sí, así es. Inclusive ahí en Recife, ellos construyeron
el primer templo judío, la primera sinagoga judía, llamada Kaal Sur Israel, que aún se mantiene, es el primer templo judío que se construye en América. Es un reino judío. ¿Y los que vinieron a Buenos Aires cómo terminaron? Los que continuaron acá, continuaron y dominaron la situación económica, financiera. Manejando el comercio de negros, siguieron. iban a Perú. Claro, acá en Buenos Aires, con la complicidad y esto que está tan famoso, ¿cómo se llama? Esto del robo, de la coima, de la corrupción de los funcionarios españoles, ellos permitieron, había el tráfico negrero que iba al Potosí, había una cuota solamente que podía desembarcar acá en el Río de la Plata, pero los barcos que por alguna circunstancia argumentaban que se perdían, que se extraviaban, que tenían una urgencia, un problema de navegación, una avería, qué sé yo, recalaban en el puerto de Buenos Aires y tenían que ser vendidos esos esclavos en el lugar, sin ningún tipo de base. Y todos esos esclavos terminaban en la mina del Potosí. De Potosí venía la plata. Las carretas con el trigo. Bueno, sí, de lo que la se... plata metida adentro. Bueno, contrabandeaban, venía la plata contrabandeada. Es decir, plata no mandada por el Estado español, por las autoridades peruanas, que hacían la explotación de la mina de Potosí, sino que por algún artificio, esa plata iba a mano de los contrabandistas, que eran todos cristianos nuevos, compraban los negros, vendían la plata, y por eso el puerto de Buenos Aires se hizo importante. El puerto de Buenos Aires era una aldea de ranchos eran de adobe iniciales, era una cosa muy pobre, porque los españoles no lograron civilizar a los indios y lograr que trabajaran en lo que luego serían las estancias o los establecimientos rurales, y por lo tanto también tenían que recurrir a los negros. Así que, bueno, se rompió todo el esquema español de constitución de la ciudad de Buenos Aires. Bueno.
Seguimos, que esto está interesantísimo. A ver, dígame. Bueno, solamente como referencia, pero muy superficial, yo les quiero comentar también que otro de los autores que tratan en detalle la colonización portuguesa, muy relacionada en este problema de los cristianos nuevos con la colonia española del Río de la Plata y del Perú, es un señor, un historiador muy afamado en su momento en Brasil, Gustavo Barroso, miembro de las academias de letras y de historia, muy allegado al sector militar, fue el que diseñó el uniforme de los cadetes de la Escuela Militar de Agulhas Negras, que es el Colegio Militar de Brasil, Gustavo Barroso. Él escribió La Historia Secreta do Brasil, donde precisamente es una pena que no... Es muy difícil conseguir este libro, está, digamos, desaparecido, y mucho menos traducido al español, porque no ha sido... No me explico por qué no ha sido traducido al español. Porque mucho de la historia que él relata tiene estrecha relación con la historia del Río de la Plata y del resto de la Argentina y del Alto Perú, está muy imbricada, principio, pero parece ser que, bueno, que este señor, por eso le llama La Historia Secreta do Brasil, donde uno se da cuenta que aunque acá en menor grado la colonización y la hechura de Brasil como la Argentina tiene un gran componente de la cultura de los judíos conversos. Y él denuncia esto. Y denuncia porque esa clase de judíos o marranos o cristianos nuevos o judíos conversos finalmente son los que consiguen la concentración de la riqueza en ambos espacios geográficos, a pesar de que pertenecen a distintos reinos. La influencia de los portugueses en el Río de la Plata y en Argentina, lo que era después fue la Argentina, se vio también intensificada cuando Portugal y España se unen durante el reinado de Felipe II por algunas pocas décadas, y donde era libre el tránsito porque tenían un solo rey, entre Brasil y entonces esto, en un momento, en los años del siglo XVII, hubo mayor población portuguesa de este tipo que criolla o española, de origen, digamos, criollo argentino. Yo le doy dos pistas que ustedes tienen, que pueden seguir y conseguir. Hay un pequeño libro que se llama, de José María Rosas, Porteños ricos y trinitarios pobres. Realmente, hasta que no se lea ese libro, yo creo que no se puede entender la historia argentina. Este es un libro totalmente desconocido al pueblo argentino. Es muy pequeño, tiene 200, creo que tiene 180 páginas, menos todavía. Bueno, algunas partes están en la historia argentina de José María Rosas. Yo a los 73 años vengo a descubrir que la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires se fundan por parte de Garay como dos entidades separadas. Una era el puerto de Buenos Aires, Santa María de Buenos Aires, y otra era la ciudad de la Santísima Trinidad. Yo eso no sabía, y que
mucho tiempo después, estaba la distinción entre el puerto y la ciudad de la Santísima Trinidad, con la importancia del contrabando, con la importancia del intercambio comercial de los portugueses, del oro y la plata que salía de Potosí, las exportaciones a Brasil, la recepción de negros y la exportación de productos de la tierra. Buenos Aires, el puerto, absorbe, digamos, de hecho, la importancia de la ciudad de Buenos Aires y desaparece como uso y costumbre denominarla ciudad de la Santísima Trinidad. El puerto es el lugar del comercio. La ciudad tiene el concepto hispánico, tiene un concepto totalmente distinto a lo mercader, a los mercaderes, a lo que es comercial, que es fruto del negocio y del comercio y de la usura. Es otra cosa. Y sus estamentos sociales estaban bien determinados. Completamente diferente Completamente diferente. Y fue fundada como una clásica ciudad española. Ustedes tienen otro libro también que pueden recurrir, que es de Mario Javier Sabán, un autor judío, que se llama, el título es Judíos Conversos, la influencia hebrea en los orígenes de las familias tradicionales argentinas. Al decir tradicionales argentinas, nos estamos refiriendo a la actual, a la oligarquía y a la plutocracia que hoy ha llegado hasta nuestros días, y que son los que controlan, digamos, la riqueza argentina. Bueno, con esos 3 libros, y un libro más, el de un autor que ha sido muy desprestigiado por haber tomado algunas actitudes políticas probablemente que disgustaron a muchas personas, le hicieron muy mala campaña. Es el historiador Federico Rivadeneira Carles, pero que como historiador y como investigador histórico, él tiene un pequeño libro que yo les recomiendo que lo consigan, porque él pinta todo esto de los cristianos nuevos y su influencia real y de poder en América del Sur, y que se llama Los conversos en las Indias. Los conversos en las Indias. La historia detrás de la leyenda negra. Es muy recomendable, es un libro muy finito, también no es de muchas páginas, pero ahí va a focalizar muy bien cómo era la estructura de los conversos de poder, ya no racial ni social, sino la estructura de poder en Brasil, en el virreinato que fue después del Río de la Plata, y en Chile sobre todo, y en el Perú. Y se extiende inclusive a Colombia o Venezuela, llegando hasta la independencia y la aparición de Bolívar por un lado y San Martín por el otro, desde el sur. Esos 3 libros creo que son altamente recomendables y que creo que las personas que tienen todavía inquietudes y están interesadas en el destino de la Argentina necesariamente tienen que compenetrarse y leerlo e investigar. No digo que lo tomen así y sea palabra sagrada, cambio totalmente de eje, para entender el problema del poder y de la historia en la Argentina y en América del Sur. Bueno, veamos rápidamente el problema del Plan Andinia. Ustedes saben que el Plan Andinia es una emanación del sionismo internacional.
El sionismo internacional fue creado, auspiciado, desarrollado por Theodor Herz, un abogado austríaco muy inteligente, un hombre que vio la problemática judía y que luchaba para salvaguardar o proteger a todos sus, digamos, a todos los judíos, particularmente de Europa del Este y de Rusia, que eran objetos de persecuciones. Para lo cual él pensó que podría encontrarse un territorio donde reunir a esas comunidades judías expulsadas por la persecución del zar de Rusia u otras persecuciones que había en Europa, en Alemania, en Europa del Este, Alemania, y las consecuencias de las expulsiones de España y Portugal a fines del siglo XV. Para los que tengan interés, yo esto lo hemos tocado varias veces en Patria Argentina, pueden consultar el ejemplar de noviembre del 2006, número 228, el plan de destrucción de la Argentina, y de septiembre del 2007, número 237, el plan Andini es el plan de destrucción de la Argentina. Yo voy a hacer nada más que algunas referencias. Ya Teodoro Herz, él escribió un libro sobre la base del memorándum a los Rothschild. Él presentó a los Rothschild, a la familia Rothschild, que la familia más rica era en ese momento del mundo, en el siglo XIX, la familia más rica del mundo, judía por supuesto, le presentó su programa político del sionismo. Sobre ese programa que le presentó a los Rothschild, él después estructuró el libro El Estado Judío. Bueno, ¿qué tenemos que ver con Herz nosotros? ¿Por qué tenemos que mencionar esto? Por ejemplo, en las páginas escogidas del libro de Herz, del Estado Judío, publicada por la editorial Israel, en las páginas escogidas 1949, dice lo siguiente: entonces, si los gobiernos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la soberanía de algún territorio neutral, la society, es decir, la sociedad de los judíos, entablará discusión sobre el territorio que ha de ser tomado en posesión. Dos países tienen que ser tomados en cuenta: Palestina y la Argentina. En ambos países se han hecho notables tentativas de colonización basados en el principio equivocado de la infiltración paulatina de los judíos. Él se está refiriendo a las colonias del barón Hirsch, auspiciadas por el barón Hirsch, y también a algunas que auspició la familia Rothschild. Y se pregunta, Herz, ¿Palestina o la Argentina? En la página 111. ¿Palestina o la Argentina? ¿A cuál de las dos hay que dar preferencia? La society, la expresa en inglés, tomará lo que se le dé y hacia la cual se incline la opinión general del pueblo judío. La society averiguará ambas cosas, es decir, que evidentemente investigaron. Esto no fue, y eso está escrito, está expresado, está claro esto. Esto no es una conspiración que se me ocurrió a mí. Es el señor Herz que lo escribe y que lo dice.
Es decir, que nosotros fuimos considerados, o parte del territorio argentino, fue considerado como posible lugar de asentamiento del llamado por él Estado judío. Es decir que, como ven, estamos bien nombrados. No es que es tangencial. Y agrega sobre la Argentina en la página 112. La Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, población escasa y clima templado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una porción de tierra. Fíjense esta frase. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una porción de tierra. Quiere decir que la clase dirigente argentina estuvo en tratativas, o estuvo hablando, abierta, secreta, escondidamente, viendo esta posibilidad. ¿En el tiempo de la generación del 80 con Roca a la cabeza? Esto se da en el contexto en que acá había una gran crisis económica financiera, la de 1890, fue la primera quiebra económica financiera, que fue salvada por el señor Rothschild, cuyo agente en Buenos Aires, en la Argentina, era el señor Torqui. El señor Torqui era una especie de señor Hirsch de la época de los 50, 40, 50, 60, un hombre muy poderoso, el más poderoso en ese momento económica y financieramente. Él era el que manejaba los entretelones del gobierno argentino y que fue el que prometió solucionar la crisis con los aportes de los Rothschild y con su propio dinero. Y acá hago una acotación que da para otra cosa. En ese mismo momento, él sugiere a Roca ocupar la Patagonia, que no estaba en su interior ocupada. Es una coincidencia, ¿no? Esa ya es una deducción mía. ¿Será que habrán pensado que la Patagonia podría haber sido, como estaba vacío, ¿qué argentino iba a decir que no, que eso no? Si se lo cedíamos a los judíos no había problema. Me da la impresión de que no hay documentos que hablen de esto, pero sí que él es el que empuja, estimula a Roca y obviamente a los políticos que gobernaban a que se haga la campaña del desierto. Solamente quiero aclarar que se hizo un empréstito público para hacer la campaña del desierto. Prácticamente nadie contribuyó. Torkin puso la plata. Él puso la plata para armar el ejército, sostenerlo, mantenerlo y utilizarlo en la Patagonia para esos fines. Y él nombró al tesorero del ejército. El tesorero del ejército no lo nombró Roca. Es decir, la plata la administraba su propio tesorero en sus actividades económicas privadas. Un hombre de origen alemán que recibió algunas tierras, obviamente, cerca de... Aquí quiero hacer una acotación cortita con respecto a la tierra de financiamiento, porque la provincia de Buenos Aires, La Pampa, salió junto con la ley de la venta de agrícolas en la bolsa de comercio. Ahí como está. Pero del río Colorado para abajo, eso se fue adjudicado después entre gallos y medianoche. No, eso fue adjudicado y vendido en Inglaterra. Por eso. Ahí salía el precio de Roche y Rolex. Sigo con otro párrafo de Hertz del Estado judío en la misma página 112, para que usted se dé cuenta cómo esta gente habla, es muy educada, trata de
de no apretar, como se dice en términos vulgares, pero sugieren fuerte. Palestina es nuestra inolvidable patria histórica. El solo oírla nombrar es para nuestro pueblo un llamamiento poderosamente conmovedor. Si Su Majestad el Sultán de Turquía nos diera Palestina, nos comprometeríamos a sanear las finanzas de Turquía. Y esto tiene mucho parecido con lo que pasó con el saneamiento de la crisis del 90. Mucho parecido. Que debe haber sido algo parecido también. Debió haber habido. No, cuando uno ve en la historia oficial, las 2 o 3 medidas que tomó Carlos Pellegrini, es absurdo que con esas medidas haya solucionado el problema. Sí, esto se da para otras exposiciones, investigaciones y demás cuestiones. Para poder comprender el plan Andinia hay que comprender primero qué es la dialéctica. Si no, tampoco se puede entender el plan Andinia, ni se puede entender la historia de los últimos 300, 400 años. No como un método de pensamiento o diálogo sistematizado para encontrar la verdad, sino como un sistema operativo político estratégico para la acción. Es decir, es un método para la acción, la dialéctica. Es connatural a la forma de operar del poder mundial o del imperialismo internacional del dinero. Deriva de la dialéctica hegeliana y su aplicación no es exclusivamente patrimonio del marxismo. Este sector económico-financiero del gran poder internacional del dinero lo aplica a destajo y lo viene aplicando hace varios siglos. Aplicado a la historia, es considerada para sus mentores la generadora de la historia universal. Y vuelvo a repetir, esto es imprescindible comprenderlo, porque no se puede entender ni la historia de la Argentina, ni la de Sudamérica, ni la del mundo en los últimos 300 años. ¿Cuál es el apotegma que simplifica todo y dice todo respecto a la dialéctica? Dice, el conflicto provoca el cambio y el conflicto planificado provocará el cambio planificado. ¿Por qué dice esto? Porque la dialéctica se compone de tres elementos que confrontan entre sí. La tesis se le opone la antítesis, y de la confrontación entre la tesis y la antítesis surge la síntesis. Y así se va evolutivamente por saltos dialécticos, es la interpretación de esta gente que evoluciona la historia. La tesis versus antítesis es un conflicto. Si usted planifica, primero, si quiere obtener un resultado, llegar a un resultado, planifica un conflicto entre tesis y antítesis, dos bandos en conflicto. Si hay un conflicto entre esos dos bandos, los profundiza. Si no hay, los crea, los inventa, crea las condiciones para que entren en conflicto. Y de ahí, de ir sopesando, apoyando a uno y a otros, a los dos apoya, y viendo cómo van las cosas, y si se acerca al resultado que a ellos les conviene, porque para eso ellos son los armadores de un juego, es como un juego, se arma un juego. Entonces, la síntesis es el resultado que ellos se habían puesto como objetivo. Por eso dice claramente, el conflicto provoca el cambio, tesis, antítesis, y el conflicto planificado provocará el cambio planificado.
Es decir, que usted planifica un conflicto para que se obtenga un resultado planificado, no el azar, no la suerte, no la contingencia y la casualidad. Así se maneja el mundo, con esta lógica dialéctica se maneja, este poder maneja, no es lineal, no es cartesiano, no es de causa y efecto, que es nuestro sistema de pensamiento. Y respecto a esto tiene relación con la noción del poder. ¿Qué es el poder? Y esto hay que también entenderlo, porque si no, uno no sabe, si no sabe qué es el poder, ¿qué es el poder? ¿De qué está hablando entonces? El poder es la capacidad para imponer la propia voluntad o influir sobre la voluntad de los otros a escala mundial, regional, global o simplemente nacional. Es decir, poder es la capacidad de imponer la propia voluntad o de influir sobre la otra voluntad para que cumplan la propia voluntad, lo que yo quiero. Eso es el poder, a secas. Eso es el poder. Y eso hay que entenderlo, porque nadie hace las cosas gratis y porque se le antoja, o porque tiene caprichos, o porque soñó y cree que... No, las hace en función de incrementar el poder o de mantener el poder que tiene. Y los que incrementan el poder son las naciones poderosas. Y cuando se incrementa el poder, siempre no es resultado cero. No es que nadie pierde. Cuando otro incrementa el poder es porque otro lo perdió. ¿Está claro eso? Entonces el poder siempre se incrementa a expensa de lo demás, del más débil. Por eso hay una relación entre poder y debilidad, entre fortaleza y debilidad. El poder es fortaleza, es capacidad para imponer la voluntad. ¿Puedo hacer un recitato? Sí.
Veamos entonces dónde sale el Plan Andinia. Vuelvo a repetir que esto comenzó a conocerse de mano en mano a los fines de los años 60. La primera vez que se dio a conocer públicamente lo fue a través de una carta del doctor Walter Beberaye Allende dirigida al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el 1 de noviembre de 1971. Yo me acuerdo, todavía era teniente primero, estaba en Mercedes y me llegó en uno de los viajes que hice a Buenos Aires ese año, pude acá en Buenos Aires obtener, se habían impreso miles de reproducciones de esa carta dirigida a Rucci. Acoto, no tengo pruebas definitivas, pero sí testigos que me han dicho, y el mismo doctor Beberaye Allende me comentó algunos meses antes de morir, de que Rucci hizo imprimir miles de esas cartas y a través del sistema gremial se hizo la distribución a la población en general, más a los gremios y a la población en general. Es decir que si bien los medios de comunicación del sistema hicieron un silencio absoluto, eso llegó a manos de muchísimos millones de personas porque se hicieron miles de copias. Capaz que le costó la vida también. Bueno, a eso vamos después. El abogado tucumano Ezequiel Ávila Gallo elevó una nota al juez federal en esa provincia de Tucumán, doctor Eduardo Lucio Vallejo, solicitándole la inmediata investigación pertinente a los efectos de poner en claro si existe o no tan maquiavélico plan. Eso está en un libro de Jacques Zoilo Zizorik, El imperio judeo-sionista y la desintegración argentina, páginas 55 a 57. El doctor Beberaye Allende, en su obra Del yugo sionista a la Argentina posible, publicado en 1976, sostiene que la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, la DAIA, se sintió obligada a desmentir las afirmaciones contenidas en mi carta a Rucci en una presentación oficial ante el Ministerio del Interior. El argumento, dice Beberaye Allende, central de esta entidad, que de ningún modo pudo refutar mis aseveraciones, estaba referida a mi presunta condición de antisemita o antijudío, condiciones que gratuitamente se me atribuyen y que he negado siempre con fundados argumentos. Y cita, por ejemplo, que se vea el diario Los Principios de Córdoba de noviembre del 89. Como consecuencia de esto, las actividades judiciales que emprendieron autoridades de la comunidad judía no prosperaron de ninguna forma y nunca fue el doctor Beberaye Allende molestado por esta difusión de la carta. La carta es, digamos, el texto, el contenido es anónimo, nadie lo firma. Se atribuye a una síntesis de una conferencia de un rabino Gordon que habría realizado supuestamente en el templo de la calle Paso, 623. Bueno, hasta ahí se llega. Tanto el imperio judío sionista y la desintegración argentina de Zizorik como del yugo sionista a la Argentina posible, pueden encontrarse esos libros. Hay que buscarlos. ¿Cuál es el objeto según o el objetivo de este plan Andinia según lo confiesa su texto? La desintegración territorial de la Argentina
para establecer a sus expensas un Estado judío por similitud a lo sucedido con la instalación del Estado de Israel en la Palestina árabe en 1949. El rabino Gordon de Nueva York habría venido entonces el 23 de marzo de 1969, de 21 a 23 horas, en la sede del Templo Israelita, Paso 423, Buenos Aires. Discutir si ese plan es auténtico, si es falso, si es verdadero o no, y qué fase de ejecución se encuentra, yo creo que eso es absolutamente hoy irrelevante. Lo que hay que discutir acá y es analizar y contrastarlo con los hechos históricos que han sucedido desde esa época hasta ahora con qué es lo que decía o lo que proponía y qué es lo que pasó. Ya si lo hizo, no lo hicieron, y bueno, si no lo hicieron, realmente el autor tuvo una imaginación tremenda. Es tremenda, de un tipo que debió haber sido un estadista en lugar de un... Calcada, la situación actual es calcada. Respecto a esta actividad que eventualmente Rucci habría hecho de reproducir por miles los ejemplares en el año 71, bueno, muy pocos, no, ningún peronista yo oí que relacione esto con su asesinato. Ni a sus hijos, a nadie. Nunca he escuchado una sola palabra de esa importante actividad que cumplió Rucci en la difusión de este Plan Andinia. Lo que sí, hay una coincidencia, que es producto de la casualidad, de que el atentado terrorista de Montoneros llamada Operación Traviata se hizo principalmente desde un edificio de enfrente a la casa donde él salía. Ese edificio era un colegio judío. Es una casualidad, nada indica que... Yo tuve la versión siempre de que Montoneros ahí actuó por encargo. Y puede haber sido. Que no fue un atentado de ellos. Sí, sí, Actuaron puede por haber sido. encargo. Bueno, ¿qué dice el Plan Andinia? ¿Tenemos tiempo? Unos minutos más, sí. Bueno, por ejemplo, estamos viendo, es textual esto, cada vez con mayor frecuencia que nuevas naciones surgen en el concierto mundial. Para que ello ocurra debe existir un motivo. Y si este motivo no existe, hay que crearlo. Para crearlo hay que planificar, organizar y preparar su ejecución. ¿Qué es lo que dijimos recién sobre la dialéctica? El conflicto provoca el cambio. El conflicto planificado provocará el cambio planificado. Otra parte, otro párrafo. Estamos viendo que en este momento ese motivo determinado no existe. Para crearlo la situación nos favorece. Solo queda en principio profundizar el caos ya existente, estamos hablando en el año 69. Fomentar la confusión, intensificar la corrupción que, recuerden, hablamos que existe desde la colonia y que ya es una enfermedad genética que viene de los primeros años de existencia de la ciudad de Buenos Aires y de la colonización española de lo que hoy es la Argentina, especialmente en el campo político, administrativo, cultural, económico y social. Claro, el conflicto planificado, inventado, digamos, se realiza mediante la inducción artificial del proceso dialéctico, como hablamos.
Y fíjese que acá está aplicado a todos los ámbitos del quehacer nacional. No es solamente el militar. Dice campo político, administrativo, cultural, económico y social. Es una guerra integral. No es una cosa aislada en un solo sector, o es cultural, o es económico. No, no. Es total. Cumple, se ataca en todos los aspectos de la vida nacional. Continúa la parte textual. En el campo económico deberá acrecentarse la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio, es decir, en esa época se llamaba agio lo que hoy llamamos inflación, y la especulación, llevar la miseria y la injusticia a sus últimos extremos. Bueno, eso es lo que se viene haciendo sistemáticamente desde hace décadas. En un país, como decía Hertz, inmensamente rico, de escasa población, que en función de una gran riqueza y escasa población debería ser inmensamente rica esa población. No lo es, no lo es. Ahí tenemos los vectores: la corrupción, la especulación, eso, la inflación. Con eso inexorablemente se aumenta la miseria y la justicia social e individual. Pasamos a otro párrafo más. Dice el plan: apresurar el movimiento socialista, comunista, socialista-comunista, y organizar sin demora sus fuerzas. Es fundamental lograr la integración del movimiento peronista a nuestro socialismo, por cualquier medio, desencadenando al mismo tiempo una violenta represión y persecución contra el mismo. Estas últimas medidas se llevarán a cabo desde el más alto nivel gubernamental. Aquí está el quid de la cuestión de la guerra subversiva terrorista de los años 70. Es decir, organizar el movimiento socialista comunista. Y reprimirlo. Y reprimirlo de la... No, sí. Lograr la infiltración del movimiento peronista. Es decir, meterse con su ideología y darle la ideología como ocurrió específicamente. Integrarlo a nuestro socialismo por cualquier medio. ¿O acaso no se acuerdan? Muchos no sabrán porque no habrán nacido, que en esa época Perón decía que el mundo camina rápidamente al socialismo. El mundo camina rápidamente al socialismo, y convenció a la masa de los jóvenes a creer que el socialismo era el destino final e inexorable. El mundo va hacia el socialismo. Eso yo me acuerdo como si fuera hoy. Bueno, golpeó tanto eso que, ¿cómo dice esto? Bueno, pero al mismo tiempo, ahí está la dialéctica, que organiza eso, pero al mismo tiempo atiza, empuja, impulsa a las fuerzas legales a una violenta represión y persecución contra el mismo. Es decir, contra ese movimiento que ellos han generado. Es decir, no tratan de eludir, de zafar de la represión, de escapar, de conservar la fuerza. No, quiere que esa represión sea violenta, brutal, inhumana, cruel. Estas últimas medidas se llevarán a cabo desde el más alto nivel gubernamental, es decir, del Poder Ejecutivo. No es a cargo de un gobernador, no es a cargo de un intendente, de un jefe de policía, o de un jefe de regimiento, o de un comandante de brigada. Esto debería ser desde el más alto nivel del Estado, para responsabilizar al Estado de esa represión. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó.
Esto se sabía, porque esto se sabía en esa época. Uno le llevaba al teniente coronel jefe de regimiento y decía, mire, esto usted lo tiene en cuenta, sabrá inteligencia esto. Bueno, lo sacaban zumbando porque bueno, no era problema de uno, no era problema de su grado. Estaba planificado antes, estaba escrito y nadie no le dio crédito a esto. Es decir, ¿dónde la inteligencia, qué inteligencia hizo? Y a revelarle las cosas que le dijeron. Yo no conocía a Veralles al final. Bueno, la formación socialista, comunista, no es nuevo, no era nuevo. Las bases fueron progresivamente dadas a partir de 1920 con la reforma universitaria. Es decir, que eso se fue incrementando y eso no se palió con nada, ni ningún gobierno, ni siquiera con el gobierno peronista. De Perón estoy hablando. La integración del peronismo y del socialismo se realizó exitosamente mediante el entrismo, de los últimos en el peronismo, a partir del Cordobazo en 1969 y a caballo de la idea fuerza del retorno de Perón al país y al poder del expresidente. Es decir, que acá hubo una motivación para, digamos, unir toda esa masa e infiltrar el peronismo. La operación Retorno de Perón. Armada por la masonería. Armada por la masonería y yo creo que también armada por la CIA. Es decir, me doy el siguiente testimonio, que lo vi en una entrevista del señor Jorge Antonio por televisión que le hizo el historiador Piña. Fueron 3 o 4 entrevistas. ¿Qué dijo ahí Perón en una de las entrevistas? Dijo lo siguiente, que él, Jorge Antonio, era el que le organizaba los viajes de Perón a Rumania, con la excusa de ir a tratarse con la doctora Aslan. Y que en realidad Perón cumplía con esa función de que la doctora Aslan lo tratara, pero simultáneamente se aprovechaba eso para negociar y reunirse, hacer reuniones en la embajada norteamericana de Rumania, en Rumania. Por eso los Ceausescu sabían perfectamente, eran los componedores de eso. Supuestamente eran comunistas, pero sin embargo permitían ese nexo capitalista contrario a sus intereses, y que por eso explica a lo mejor por qué Ceausescu y su mujer fueron los únicos ejecutados inmediatamente, poco tiempo después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Por el silencio y por todo lo que arreglos que había entre el comunismo y el capitalismo, y que se cocinaban ahí en Rumania como una supuesta comunismo disidente. Bueno, tenemos 5 minutos. La creación de las fuerzas y organizaciones subversivas peronistas, comunistas, porque se amalgamaron, recuerden que se amalgamaron, la FARC, la FAP, sí. Montonero, varias, sí. Había decenas de pequeños grupos, sí, todas se amalgamaron, y la ejecución de operaciones militares por parte de la misma tuvo por objeto provocar la represión del Estado y del gobierno nacional. Fueron una provocación y por eso los crímenes fueron tan brutales, ¿no? La intensidad, y acá el error, la intensidad de la represión fue proporcional a la alevosía
con que los elementos subversivos atacaron a las Fuerzas Armadas y a la gravedad de la situación que generaron con su deseada guerra civil. Las organizaciones subversivas terroristas deseaban una guerra civil. Le hicieron creer, ellos y los montoneros también unos días antes, ellos deseaban una guerra civil, estaban convencidos que en la guerra civil ellos iban a prevalecer, ellos iban a prevalecer, y yo creo que esto le hicieron creer los organismos de inteligencia que los operaban, que era la CIA por un lado, el servicio de inteligencia inglés por el otro, el francés por el otro, probablemente con el ERP. Esos servicios, las organizaciones subversivas, a mi entender, fueron absolutamente operadas por servicios de inteligencia occidentales. Nuestros aliados en defender el occidente cristiano, supuestamente. El propósito de que la represión fuera desatada desde el más alto nivel gubernamental fue alcanzado plenamente a partir que las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 26 de marzo del 74. 24 de marzo del 76. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, querido amigo. Nos faltaría muy poco, pero les dejo a la curiosidad de ustedes que lo terminen, porque esto está publicado en Patria Argentina, en las dos citas que yo hice, está publicado hace mucho, hace más de 10 años. Cuando estuve repasando esto, veo que esto, a ver, bueno, sí, el 2006 y el 2007, sí. Hace más de 10 años que está escrito esto. Nadie, yo creo que después viene el complemento de la Guerra de Malvinas, que es otro cantar, y sobre la que se monta esto, que ahí debe haber habido un reacomodamiento del plan, y es donde se, digamos, los derechos humanos, las ONG de los derechos humanos, supuestamente pacíficas, las madres doloridas, todos los familiares, se organiza una estrategia que se monta sobre eso. Y sobre eso viene el pueblo juicio. Es decir, que ahí debe haber habido una readecuación con la derrota de Malvinas, y que era necesaria la derrota de Malvinas. Era necesaria la derrota, que Argentina fuera absolutamente derrotada. Siempre hay que seguir, para esos casos, la ruta del dinero. Así es. Entonces, todos estos grupos, estas ONG, todos estos grupitos que defienden derechos humanos y todo eso, sígalos para arriba y va a ver quién los financia. Los financia el mismo poder mundial. Llega siempre a los mismos lugares que son los que ponen el dinero. Son los mismos siempre. Mire, un ex jefe del Estado Mayor ruso, Iván Ivashov, que operó, supongo yo que a caballo del sistema comunista y el nuevo, él tiene una sentencia, bueno, que algún día, si se da, yo la repito cada tanto en el diario. No pueden existir movimientos terroristas subversivos sin el apoyo de los servicios de inteligencia. No pueden existir sin el apoyo de los grandes servicios de inteligencia del mundo. Y él lo sabe por experiencia, ¿no? Bueno, le agradezco, al contrario. Todo lo que lo dijo, más o menos está todo dicho, y nos despedimos al próximo programa.